El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 23 minutos. Qué gusto que nos acompañen. Estamos en nuestra transmisión de Facebook Live. Conéctense con nosotros, por favor, a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Estamos también con nuestra señal de televisión para Majestad TV en Santo Domingo de los Sáchilas. Qué gusto que nos acompañen, en la querida provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Así que abrazos a la distancia a nuestra generosa audiencia en Santo Domingo. También, evidentemente, nos pueden sintonizar a través del canal 3 de TVNet, los usuarios, quienes tienen la posibilidad justamente de tener acceso a este sistema de televisión por cable. Nos pueden sintonizar a través del canal 3 de TVNet. ¿Qué dicen por acá? A ver, a veces no se puede satisfacer a todo el mundo, ¿va? Saludos de todas maneras. Que le vaya bonito, estimado amigo. Don Víctor, le enviamos un abrazo a la distancia. Creo que no distingue entre la información y la opinión, ¿no? Es difícil. Es difícil cuando la gente no distingue lo que es información de lo que es opinión. Yo en este momento voy a generar opinión. Y como yo les he dicho en varias ocasiones, uno no puede ser moneda de oro para caer bien a todo el mundo y uno no comenta no comenta para el aplauso. Uno comenta desde las propias convicciones. Bueno, dentro de esas convicciones, amable audiencia, para hoy está prevista una jornada de movilizaciones que ni de lejos está previsto que se parezca a las jornadas del año anterior. O sea, no hay punto de comparación, no hay equivalencias, no es el mismo escenario. Creo que no tienen la misma fuerza, no tiene el mismo músculo que tuvieron las movilizaciones del año pasado. El año pasado, evidentemente, hubo, digamos, algunos elementos, ¿no? Que creo que terminaron por hacer mucho más grandes las protestas del 2019, que es verdad. Y en eso coincido plenamente con la visión de la ministra de Gobierno y de otros sectores. Las protestas del año pasado fueron las más violentas que la historia de la República recuerde, al menos en los últimos tiempos. Yo no recuerdo, y como periodista nunca cubrí unas manifestaciones tan complejas como las del año anterior, tan duras, tan violentas como las del año anterior. No recuerdo. El año anterior que tuvimos, hace poco más de un año, el 1 de octubre que tuvimos una decisión adoptada por el gobierno que desde mi punto de vista, y lo dije el año pasado, una decisión adoptada por el gobierno que era necesaria, sí, que era inoportuna, sí, pero necesaria. Yo sí soy de los que piensa, lo dije el año pasado y un año después lo vuelvo a repetir. El Ecuador tiene que debatir su sistema económico. El Ecuador tiene que debatir la estructura de los subsidios. ¿Cómo es posible que las clases más pudientes paguen lo mismo por el gas de uso doméstico que los que menos tienen? No tiene sentido. No tiene sentido que los que ganan más paguen lo mismo que los que ganan menos por el costo de la gasolina. No tiene sentido. Y estos temas tienen que ser transparentados. El gobierno toma una decisión, a mi juicio, que era necesaria, porque es necesario hablar sobre la calidad de los subsidios y obviamente saber a quiénes benefician los subsidios. Quienes a mí me siguen desde hace mucho tiempo coincidirán y recordarán que la postura de quienes habla es que ningún gobierno ha hecho lo que hay que hacer para transparentar los subsidios y, por ejemplo, migrar a la focalización de los subsidios. El tema del gas, por ejemplo, viene a ser como una suerte de mala palabra. Aquí nadie quiere transparentar el subsidio del gas de uso doméstico, cuando está claro que ese subsidio hay que mantenerlo para las clases más desposeídas del país. Pero ese subsidio no se puede mantener para las clases más pudientes. O sea, aquí en el Ecuador el rico y el pobre pagan lo mismo por el gas. $1.60 es el precio oficial. $3.50 le cobran por llevarle a la casa en el carro. En las camionetas o en los camioncitos que circulan por los barrios con esa música que mucha gente le molesta. Lo mismo. Eso había que transparentar. El gobierno no lo hizo y toma una decisión que termina convirtiéndose en la génesis de las protestas del año anterior. ¿Qué tuvimos el año anterior? Primero los transportistas. Los primeros 3 días de protestas fueron protagonizados por transportistas, por los señores de los buses y los señores de los taxis.
Y a partir del cuarto día se adhirieron los indígenas que llegaron hasta Quito justamente para participar de las protestas y que se concentraron en el Parque del Arbolito y en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y fue con la presencia de los indígenas que se generaron enfrentamientos en el centro histórico de la capital y también en las inmediaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en las protestas del año anterior hubo cosas totalmente extrañas. Tal vez lo más extraño es el incendio a la Contraloría que hasta el sol de hoy no se termina de aclarar. Porque de eso poco o nada se habla. Sobre cómo, me parece a mí una locura, créanme, me parece una locura pensar que un edificio que había tenido 2 atentados anteriores o 2 intentos para que alguien se lo tome, resulta que careció de la debida seguridad. Que no hubo resguardo policial, que no fue acordonado, que no hubo un seguimiento cuando ese edificio ya había tenido 2 incidentes anteriores. Y por eso yo llamo a ese edificio como este monumento a lo inexplicable. Hasta ahora no nos explican los ecuatorianos quién y por qué incendió el edificio de la Contraloría, y esto evidentemente se ha prestado para las interpretaciones, para sostener un discurso. Yo soy muy escéptico del discurso oficial respecto de la situación que derivó en el incendio de la Contraloría General del Estado. Es apenas mi posición, mi opinión. Muy escéptico del discurso oficial sobre este tema. Porque además, dentro del discurso oficial, iniciaron un supuesto proceso judicial que creo que finalmente no derivó en una concreción. Detuvieron a personas que luego fueron puestas en libertad y no se ha vuelto a hablar más del tema, de este episodio infame e inexplicable. Estuvo marcado por las protestas del año anterior. Este año tenemos nuevas protestas que coinciden con la recordación de los primeros 12 meses de aquellos episodios de octubre del año pasado. Pero está claro que no tendrá la misma fuerza porque, por ejemplo, los indígenas no se están sumando. Ayer conversamos en ese espacio de noticias con Ángel Tipantuña, dirigente indígena de Cotopaxi, quien, si bien es cierto, descartó la posibilidad de un diálogo con el gobierno y anunció que están analizando la posibilidad de movilizaciones, no dijo cuándo ni dónde. Al menos para el día de hoy no está prevista la participación de los indígenas. Para el día de hoy está prevista la participación de algunas organizaciones sociales, del FUT y de otras centrales sindicales que cuestionan las políticas económicas generadas por la administración de Lenín Moreno Garcés. Y ayer hubo una advertencia por parte de la ministra. Si en cualquier manifestación hay violencia, la policía responderá. Pero yo le quiero decir respetuosamente a la ministra Romo que hace pocas semanas hubo una manifestación por parte de los médicos posgradistas. ¿Se acuerdan? Los médicos posgradistas que estaban a la espera de una solución, porque resulta que son profesionales, son médicos, profesionales de la medicina, que están cursando una carrera para lograr su título de 4º nivel. Por eso son posgradistas, los que están haciendo el posgrado. Y resulta que no les estaban generando el reconocimiento, estando ellos en la primera línea igual que el resto de médicos dentro del combate de la pandemia del COVID. Los médicos posgradistas salieron a protestar. ¿Y cómo fueron recibidos en el centro histórico? En una manifestación que no fue violenta. Porque no me vengan a mí a decir que los médicos posgradistas protagonizaron manifestaciones violentas. Eso no es cierto. No es verdad. La violencia fue generada por la policía en su intento de reprimir la manifestación de los médicos. Esa no fue una protesta violenta y, sin embargo, la policía incurrió en varios excesos que aquí, lamentablemente, en el Ecuador son invisibilizados. Porque aquí, lamentablemente, en nuestro país, las cosas se las analiza, se las evalúa, dependiendo del personaje, dependiendo del contexto,
que si pertenecen a a una determinada orientación política son los buenos o son los malos, si pertenecen al otro lado son los buenos o son los malos. O sea, así se miden las cosas en el Ecuador. Pero esa manifestación de los posgradistas fue pacífica. Y la policía lo reprimió. Entonces no me digan a mí que solamente si hay violencia la policía va a responder. Miren ustedes lo que pasó el año anterior. Hubo ecuatorianos que perdieron sus ojos. ¿Cuál ha sido el reconocimiento del Estado? El Estado ni siquiera ha pedido una disculpa a ese grupo de ecuatorianos heridos y que perdieron uno de sus ojos. ¿En qué momento el Estado ecuatoriano representado por el gobierno central se ha disculpado? O sea, perdónenme, pero eso no tiene justificación ni tiene explicación. Aquí conversamos en 2 ocasiones con una persona afectada justamente, con una dama que perdió su ojo. ¿Cómo le cambió la vida a Yajaira Urresta, que es la persona que perdió el ojo y que nos ha concedido 2 entrevistas en este espacio? ¿Cómo le cambió la vida el impacto de una bomba lacrimógena? ¿Y dónde está la disculpa del Estado? ¿Y dónde está el reconocimiento del Estado que hubo un exceso por parte de la policía en el momento de contener las manifestaciones? Y hoy se anuncia que si hay violencia la policía responderá. Obvio que si hay violencia la policía tiene que responder, pues. Aquí hay un grupo de gente que está más preocupada de que no pinten las paredes de las calles ni de los edificios patrimoniales, que no destruyan el patrimonio de la capital. Yo soy parte de quienes defiende el patrimonio de esta ciudad que a mí me ha acogido sin ser quiteño. Pero es más importante cuestionar que le echen pintura a una estatua como pasó el 12 de octubre con un grupo de indígenas. Resulta que aquí hay un grupo de patricios capitalinos totalmente indignados porque le echaron pintura a un monumento. Y no se han puesto a analizar los temas de fondo. Yo pregunto si es más importante que pinten una pared. Ojo, no digo destrucción, que jamás estaré de acuerdo con la destrucción. Pero es más importante que alguien pinte una pared y que por eso lo condenemos, que analizar las razones de la protesta. O sea, vamos a los temas de fondo. Dejemos de discutir la epidermis. Dejemos de discutir lo superficial. Y vamos a los temas de fondo. ¿Cuál es la génesis de la protesta? Y empecemos a analizar las razones por las que sectores sociales, por las que trabajadores sindicalizados, por las que los propios dirigentes indígenas, que si bien es cierto, no han anunciado que van a venir a Quito, pero están hablando de movilizaciones y no se quieren sentar a dialogar con el gobierno. Vamos a la génesis. La situación económica del país es compleja. Y el país necesita saber, el ciudadano de a pie necesita saber, en realidad, cuáles son los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que se está cuestionando. El gobierno ha salido a aclarar, lo cual me pareció pertinente, que el IVA no se va a elevar, al menos en este periodo. Que además yo les he explicado a ustedes, una elevación del IVA no es una decisión exclusiva del Ejecutivo, sino que depende de una aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional. Está claro que en este momento políticamente no hay posibilidad alguna, no existe. No existe. Pero el gobierno tiene que ser lo suficientemente transparente y frontal para decirle a la gente: ¿qué va a pasar con el impuesto al valor agregado? ¿Qué va a pasar con otros tributos? ¿Qué va a pasar con el tamaño del Estado? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la reactivación? Creo yo que en el discurso algunas autoridades se quedan solamente en lo macro y hablan exclusivamente de los beneficios, pero no hablan de lo otro. Y esto es lo que preocupa a algunos sectores sociales, que está claro que no quieren dialogar con el gobierno. Y creo que el gobierno también debe preguntarse por qué hay sectores que ya no quieren dialogar y ya no quieren sentarse en la mesa de conversaciones. Y hay que mirar el espejo de lo que pasó la semana posterior a la derogatoria del decreto ejecutivo 883. Me refiero a la semana que empezó
aquel 14 de octubre del año anterior. Miren ustedes cómo el 13 de octubre el presidente de la República accedió a derogar el decreto ejecutivo 883. Y en esa reunión con los indígenas, donde participaron Leonidas Issa, Jaime Vargas, etcétera, en esa reunión con los indígenas, el gobierno ofreció la instalación de unas mesas de diálogo para construir un nuevo decreto ejecutivo, que era lo correcto, era lo lógico y era lo que se debió hacer antes de emitir el decreto ejecutivo 883. Porque reitero, este país necesita debatir la calidad de sus subsidios. Porque el subsidio no puede beneficiar a los que más tienen. Esa no es la naturaleza de un subsidio. Un subsidio, como dicen los especialistas, no es bueno ni malo per se. El subsidio es malo si beneficia a quien tiene más. El subsidio es bueno y es necesario cuando beneficia a quien no tiene. Pero hay que transparentar la política de subsidios. Eso debió haber hecho el gobierno antes del 1 de octubre. No lo hizo. El 13 ofrecieron que lo iban a hacer a partir del 14 de octubre del año anterior. El 13 se llega al acuerdo, el 14 de octubre se deroga el decreto ejecutivo 883. Y yo recuerdo que todos esperábamos que esa misma semana salga el nuevo decreto. Hubo apenas 2 intentos de conversar. 2 intentos de conversar con los indígenas. El presidente de la República no los recibió más. Me parece que hubo apenas una reunión con el ministro, o al menos con el viceministro, y pare de contar. Eso nos lo han dicho en este espacio Jaime Vargas, Leonidas Issa y Pablo Dávalos, que en su momento era parte del equipo asesor de la CONAIE. ¿Y qué pasó después de esa semana del 14 de octubre del año anterior? Déjenme les digo exactamente. Esa semana era, exacto, del 14 al 18 de octubre del año anterior. ¿Qué pasó después? Las manifestaciones se enfriaron. Ya nadie empezó a hablar del tema. Pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero, pasó febrero y al final de febrero nos cogió la pandemia, el 29 de febrero. Y el 16 de marzo empezamos el estado de excepción, el toque de queda y el confinamiento y nos olvidamos del tema. Y en medio de la pandemia resulta que tomaron una decisión sobre los subsidios que tampoco fue dialogada ni conversada. En el Ecuador nunca se generó el debate. El gobierno del diálogo no generó el debate sobre la decisión que tenía que adoptar sobre los subsidios. No hicieron eso, pese a que lo ofrecieron. Nunca más se sentaron a conversar con los indígenas. Y claro, ahora los sectores sociales no se quieren sentar a conversar con el gobierno. Al presidente Lenín Moreno le quedan 7 meses y 2 días de mandato. 7 meses y 2 días para finalizar su administración gubernamental. Faltando 7 meses y 2 días, señor presidente de la República, ¿ya es imposible dialogar con los sectores sociales? ¿Ya no es posible un acercamiento a efectos de buscar consenso sobre temas mínimos? ¿No es posible sentarse en uno de los salones del Palacio de Carondelet, en el salón de gabinete, en el salón de banquetes, en el salón amarillo, donde quieran, en el Palacio de Carondelet, y dialogar con las cabezas de los movimientos sociales y explicarles la naturaleza del acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Por qué no le explican a la gente, si eso no es cierto, que una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional es continuar con este agresivo plan de despidos en el sector público? Esto que le llaman la reducción del aparato del Estado, que debe ser o debe obedecer a una planificación y que no puede ser simplemente al ojímetro. Porque en el Ecuador así se han manejado las cosas, al ojímetro. Y se han hecho anuncios que luego no se han concretado, o se han hecho anuncios que han derivado en decisiones casi que a la loca.
Si hay una necesidad de reducir el aparato del Estado, ¿por qué no generar sobre esa necesidad un diálogo con los sectores afectados? A efectos de proceder a un plan de desvinculaciones programado, meditado, argumentado, y que esas vacantes no sean llenadas, sino que simplemente desaparezcan, porque esta es otra discusión. En el Ecuador nos venden la idea de que hay que reducir el aparato del Estado. Entonces desvinculas un montón de gente de una institución, desvinculas otro montón de gente de otra institución. Pero hay que ver pues si se han llenado o no esas vacantes, porque hay instituciones en donde se han llenado vacantes y no hay tal reducción del aparato del Estado. Esto tiene que ser clarificado por parte de las autoridades. Y esto no ha ocurrido, esto no ocurre. ¿Qué tipo de condiciones adicionales son las que impone el Fondo Monetario para que nos desembolse los recursos? Para que nos haya desembolsado los 2.000 millones de dólares el 2 de octubre y para que nos desembolse los siguientes 2.000 millones de dólares antes del 31 de diciembre. Pero es que perdóneme, no me cabe en la cabeza que el gobierno que insiste en que es el gobierno del diálogo no dialogue sobre estos temas. Porque estos son los temas de fondo. Estos son los temas de fondo. Y de estos temas no se hablan. Y nos quedamos simplemente en la periferia, en los temas macro, en la discusión política, en los afectos y desafectos, y en el medio de los ciudadanos. En el medio de un país que no recibe respuestas frente a sus necesidades. Había la posibilidad anteayer de dialogar con el ministro de la Vivienda y no fue posible, por una cuestión técnica. Pero al señor ministro teníamos obviamente preparadas las preguntas relacionadas con el plan Casa para Todos. Yo no tengo idea cuántas casas ha construido el gobierno, que fue su propuesta estrella de campaña. Y ayer justamente el colega Néstor Aguilera me pasaba el dato de un tramo del discurso del presidente de la República el día de su posesión, cuando había ofrecido 325,000 viviendas, de las cuales 191,000 iban a ser entregadas sin costo a las familias en pobreza extrema. ¿Cuántas de esas 325,000 viviendas construyó el gobierno del presidente Moreno cuando le quedan 7 meses y 2 días de gobierno? Es decir, cuando ha completado casi 3 años con 5 meses de gobierno. ¿Cuántas de esas 325,000 viviendas ha construido? ¿Cuántas de esas 191 viviendas gratis, 191,000 viviendas gratis, cuántas fueron entregadas a familias de extrema pobreza? Yo lanzo la pregunta porque no conozco la respuesta. Y no conozco porque no tengo información. Si es que efectivamente han entregado gratuitamente viviendas a familias de extrema pobreza, creo que el país tiene derecho a saber cuántas, en dónde y quiénes son sus beneficiarios. De esto no se habla. No se habla tampoco de algo que le preguntamos anteayer al señor presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional. El famoso crédito Reactívate Ecuador, que fue anunciado con gran suceso por parte de las autoridades del gobierno, para poder reactivar a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas en el contexto de la pandemia del COVID. Pero resulta, y esto yo he leído un montón de gente en las redes sociales, que denuncian que el acceso a ese crédito Reactívate ha sido un viacrucis, porque les piden unas condiciones y unas garantías que no pueden cumplir. ¿Cómo se le puede pedir tanta garantía al propietario de un negocio pequeño, de una micro o pequeña empresa que estuvo totalmente paralizada en el contexto de la pandemia? Pregunto yo. Y ahí retomo, perdón que repita porque lo dije ayer, pero creo que es importante en el contexto de este comentario retomar justamente este aporte que tuvo Néstor de pasarme ayer,
que fue un par de tramos del discurso de posesión de Lenín Moreno el 24 de mayo del 2017. Cuando dijo, somos un país de emprendedores, a veces tan solo falta la oportunidad. Créditos fáciles para que no tengan necesidad de acudir a instituciones que les preguntan por su pasado crediticio, que les indagan acerca de sus propiedades que por demás está decirlo no poseen. Por supuesto que para acceder a un crédito hay que presentar la correspondiente garantía. Pero es que es así. Pero dada la coyuntura y dada la situación económica tan compleja, no puedes pedir garantías que tengan que ver con el hecho de que durante 6 meses el negocio estuvo cerrado y no puedes presentar esas garantías que te están pidiendo. Porque el crédito de la banca pública tiene que ajustarse a la realidad de un país que está en recesión. No es un país que está boyante económicamente. No es que todos los negocios están abiertos. No es que todo el mundo tiene plata en el bolsillo. No es que todo el mundo tiene empleo adecuado. Es un país en recesión. Recesión que ya había sentido antes de la pandemia y que la pandemia terminó por agudizar la crisis económica. A una micro, pequeña o mediana empresa que durante 6 meses tuvo cerradas las puertas, no le puedes pedir tantas garantías y condiciones. Hay que darle posibilidades de activación. De esto se habla. Pregunto yo. Nos pasamos hablando de los juicios, que de la corrupción, que no sé qué, que de la disputa de la ministra con la asamblea, que la comisión de fiscalización, que los asambleístas, de eso estamos hablando. Y no hablamos de los temas de fondo. Este Ecuador lamentablemente se ha caracterizado por hablar de los temas epidérmicos y de los temas que le interesan a ciertos grupos de poder, no de los temas que les interesa a la gente. Y como también hay que mirar hacia adelante, a los políticos y a aquellos que quieren llegar a un cargo de elección popular en las próximas elecciones, aquellos que quieren ser presidentes, vicepresidentes, legisladores, hay que empezar a hacerle las preguntas de fondo para que dejen de vender humo. Ya basta de la bronca política, vamos aterrizando los temas. Me parece a mí que el gobierno, para empezar, tiene que hacer una mirada introspectiva a lo que está pasando y por qué el día de hoy va a haber protestas. ¿Por qué razón va a haber protestas el día de hoy? ¿Cuál es la génesis de esa protesta? No solamente hablar de los infiltrados, hablar de que hay un grupo político que quiere desestabilizar o que hay otros que quieren hacer no sé qué cosa. O sea, ya dejemos esa generalización que termina siendo odiosa. Hagan un análisis en frío de por qué hay malestar de las organizaciones sociales. Que además siempre, cuando ha habido manifestaciones de las organizaciones sociales, toda la vida ha habido infiltrados. Toda la vida, desde que me acuerdo, ha habido infiltrados. Toda la vida. Pero vamos al tema de fondo, a la génesis de la protesta. ¿Por qué los sectores sociales están descontentos? Porque hay un segmento del país que está pidiendo respuestas. ¿Por qué los indígenas ya no quieren sentarse a conversar con las autoridades del gobierno? Esas preguntas deben ser analizadas a la interna por el gobierno, como punto de partida. Y después, empezar a hablar de los temas que le interesa a la gente. Pero ya lejos de los anuncios pomposos, sino hablemos de concreciones y hablemos de realidades. Si vas a ofrecer un crédito a través de la banca pública, por favor. Es obvio que la banca pública también seguramente busca un concepto de rentabilidad. Obviamente no puede regalar la plata. Tiene que prestar y tiene que recuperar la plata. Tiene que asegurarse que la cartera vencida no crezca, por supuesto. Y se requieren garantías. Pero esas garantías, dado el contexto de la pandemia, no pueden ser tan rigurosas. No pueden ser tan rígidas. Entonces la propuesta que presentaste con gran pompa termina siendo eso, solamente una propuesta y un anuncio que se quedó ahí. Hablemos de esto, ecuatorianos, hablemos de esto. Hablemos de esto. Yo les convoco a ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas, les convoco a hablar de los temas de fondo. Más allá de las pasiones, de los sesgos, de las animadversiones o de las simpatías que nos pueda despertar tal o cual personaje.
Porque ¿saben qué? Los gobiernos y los políticos son pasajeros, queridos amigos y amigas. Son pasajeros. En el medio estamos nosotros, los ciudadanos. Y estoy convencido que ustedes, como quien les habla, aspiramos a mejorar nuestras condiciones de vida y aspiramos a contar con un país con mejores condiciones de vida para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y ese país no le vamos a asegurar si solamente estamos metidos en la bronca política. Es el momento de exigir respuestas a las autoridades. En su barrio, en su cantón, tiene que exigir respuestas a su alcalde y respuestas a sus concejales. Si hablamos justamente de los niveles más cercanos de gobierno, igual pasa a nivel nacional. Exijamos respuestas concretas a las autoridades nacionales. ¿Cómo vamos a cerrar el año? Gracias, Jonathan, gracias. Me parece muy pertinente este mensaje. Jonathan Buitrón, gracias, amigo. Bien este mensaje. La banca pública no necesita rentabilidad, sino sustentabilidad. Por eso puede y debe ser más flexible que la banca privada. Gracias, muy buen mensaje. Si no busca rentabilidad, sino sostenibilidad o sustentabilidad, flexibiliza un poco las condiciones y dale chance a este segmento deprimido de la economía de que se pueda reactivar. Hoy ya no se habla, por ejemplo, de la economía popular y solidaria, que obviamente es la que activa y la que mueve la economía en los barrios. Ese es el primer nivel de la economía popular y solidaria. ¿Cuáles son las herramientas que está recibiendo hoy ese segmento de la economía popular y solidaria, para reactivar esa economía en los barrios, que están más cercanos a los ciudadanos y ciudadanas? ¿Qué herramientas están recibiendo? Yo decía hace segundos, ¿estamos claros cómo vamos a terminar el año? Octubre ya se acaba, estamos 22. Ya se acaba. Viene noviembre, que es un mes en el cual tendremos el antepenúltimo feriado nacional, que además me parece a mí que va a ser un feriado complejo, tomando en cuenta las advertencias que están haciendo las propias autoridades en torno a la aparición de nuevos contagios y el aumento de nuevos contagios en el Ecuador. Y, por ejemplo, declaraciones como las que ha hecho en las últimas horas el director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, Rommel Salazar, de que el COE Nacional está analizando el que los cementerios queden cerrados el 2 de noviembre para evitar las aglomeraciones. Y cito esto porque, claro, históricamente los feriados del 2 y 3 de noviembre han sido también espacios para dinamizar la economía en el Ecuador, porque la gente viaja a las ciudades de origen, a visitar a sus parientes, a sus cercanos que fallecieron, porque hay mucha gente además que viaja a Cuenca, que es una ciudad tan cálida, es una ciudad tan generosa, una ciudad tan hermosa, viajan a las fiestas de Cuenca. Es un feriado que, por ejemplo, este año será o generará un puente de 4 días, sábado, domingo, lunes y martes. Yo tengo dudas de que este feriado se vaya a sentir una reactivación por las consideraciones que les hablo, la parte sanitaria y también la parte económica. La gente no tiene plata. La gente no tiene plata para salir de su ciudad. Luego tendremos fiestas de Quito, feriado lunes 7 de diciembre en Quito. Y luego, a la vuelta de la esquina, ya tendremos Navidad y fin de año. ¿Cuál es la planificación que tiene el gobierno para estos 3 últimos feriados del año que podrían salvar el año a algunos sectores, si es que es posible, en las condiciones económicas tan complejas que está enfrentando la República? ¿Ustedes lo conocen? Porque yo no lo conozco. ¿Cómo vamos a cerrar el año? ¿Qué herramientas vamos a dar al micro, pequeño y mediano empresario para que se pueda activar y aprovechar diciembre, que es el mes más comercial del año?
Muchos negocios salvan el año con el movimiento económico de diciembre. ¿Qué herramientas les vamos a ofrecer a los ecuatorianos? Creo que está claro que necesitamos respuestas, ¿ah? Bueno, y a propósito de un mensaje que estoy leyendo, ¿ah? Yo no soy un político, por si acaso, le digo al amigo que está escribiendo, yo no soy un político, yo soy un periodista. Y no soy candidato a nada, que no me interesa. No soy ni político ni candidato, ni estoy arengando a favor de una orientación política de un candidato. Y tengo el legítimo derecho a opinar, porque eso se llama periodismo de opinión. Periodismo de opinión, que existe. Le sugiero que revise los géneros periodísticos y se va a encontrar con el periodismo de información y el periodismo de opinión. Y esta parte del espacio se llama periodismo de opinión, que existe en todo lado. Así como hace un par de días, un connotado comunicador social le lanzó un montón de loas a la ministra de Gobierno, diciéndole que no debería ser premiada, sino no debería ser enjuiciada políticamente, sino condecorada. O sea, me imagino yo que para el caballero que escribe, esa opinión sí vale. Las opiniones se las valora de acuerdo a quien las emite, eso es lo que suele pasar. Y es obvio que la opinión tiene un sesgo. Y la opinión no es imparcial. La opinión no es objetiva. La opinión es parcializada y la opinión es subjetiva. Que siempre les digo a los oyentes y a los televidentes y a los internautas, a todos. La opinión es subjetiva y la opinión no es imparcial. Sí, exíjanme rigor, argumentos, respeto, frontalidad, que es lo que procuro generar en este espacio de opinión. Sin pretender ser el dueño de la verdad, porque no lo soy. Los periodistas no somos dueños de la verdad. Aquí generamos información y opinión, y este segmento es de opinión. Y es una opinión que ustedes la pueden acoger, la pueden suscribir, pueden criticarla y pueden no estar de acuerdo. Es parte de la libertad de expresión. Para que se entienda un poquito la diferencia, porque lamentablemente hay mucha gente que confunde lo que es información de lo que es opinión. La opinión tiene otros presupuestos. Otros presupuestos. Y como decía el amigo que escribió, yo no estoy generando ningún discurso político, porque no soy candidato. De verdad me da chiste cuando leo estas cosas. No soy candidato a nada. Soy apenas un periodista que aprovecha este micrófono para generar una crítica, con respeto como tiene que ser. Porque aquí nadie puede decir que a partir de esta crítica, que es parte de la libertad de expresión, se ha insultado o se ha ofendido a alguien. Nadie. De hecho, este espacio de noticias que tiene una década al aire, nunca ha sido denunciado. Nunca han pedido a este espacio una rectificación. Y a este espacio le han pedido 3 réplicas en 10 años. 3 réplicas. Y no por opiniones de quien les habla o de quienes conducimos este espacio, sino por opiniones de entrevistas. Y una vez me pasó algo chistoso. Me pidieron una réplica por leer una nota de Diario Expreso. En lugar de pedir la réplica Expreso, me pidieron la réplica a mí. Pero le dimos la réplica a la autoridad que la había solicitado. Entonces, tratemos de diferenciar. Yo respeto las opiniones, pero yo le digo al amigo que escribió, yo no soy un político, no soy un actor político. Que cuando uno habla hace política, sí, esto es política. Cuando usted comenta, hace política, estimado amigo, amiga oyente. Ustedes hacen política desde sus comentarios. Eso es política. Y la política no es mala. Hacemos política. Ustedes y quienes hablan hacemos política. La diferencia es que yo no hago política partidista, porque eso sería totalmente cuestionable. Yo no podría permitirme utilizar el micrófono o una cámara para hacer política partidista, como sí lo hacen otros espacios, porque es así. En este espacio no hacemos política partidista, amigos y amigas. En este espacio hacemos periodismo y defendemos la naturaleza de la libertad de expresión. Y en la libertad de expresión es legítimo opinar. Y la opinión no es imparcial. Ojalá que se entienda lo que estoy explicando, ¿va? Muchas gracias a quienes discrepan y también a quienes coinciden. Espero que este comentario quede evidentemente para el debate público y analicemos con cabeza fría lo que pasa el día de hoy.
creo que hay que analizar con cabeza fría la génesis de las manifestaciones previstas para el día de hoy. No basta con ser reactivos, hay que ser proactivos y proactivamente analizar las razones por las cuales hay un descontento social en el Ecuador. Espero que se entienda. 7 de la mañana con 2 minutos, voy a la pausa rápidamente y al retornar ya estaremos enlazados, me imagino que está en el austro ecuatoriano, el doctor Leonardo Berresueta, ex ministro de Estado, ex gobernador, dirigente de UNES, estará con nosotros en segundos aquí en A Primera Hora.